Director general del proyecto Metro, inhabilitado de 20 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública, y denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito. Por permitir, la sanción refiere el haber permitido la entrega preliminar de los trabajos que no estaban debidamente concluidos, comprendidos en el contrato 8.07 CO01T 0222, a través de la constancia de hechos relativa a la recepción preliminar de trabajos comprendidos en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado de fecha 30 de octubre de 2012, sin supervisar a los servidores públicos que estaban bajo su mando y dirección, violando con ello lo establecido en el artículo 47, fracción 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Adicionalmente, se formularon denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por suscribir indebidamente diversos contratos. 3 de ellos no cumplían con el proceso de adjudicación o licitación de la normatividad específica. Además, se presume que las empresas presentaron información apócrifa en los procesos correspondientes. Asimismo, por el contrato de supervisión de la construcción de la Policlínica de 13 de septiembre de 2013, generando un pago por gastos no recuperados, siendo que la licitación para la construcción de la Policlínica se había declarado desierta. Segundo sancionado, Juan Armando Rodríguez Lara, director general de Administración de Proyecto Metro. La sanción constituye una destitución e inhabilitación de 5 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública y sanción económica de 2.949.577 pesos. Se da vista también a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Esta sanción se aplica por retener indebidamente el 2% y no el 5% al millar al tramitar las cuentas por liquidar certificadas correspondientes a 5 contratos, así como 2 convenios de reconocimiento de adeudo del 6 de mayo de 2011 y del 31 de octubre de 2011, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley de Derechos y el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Se remite el expediente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para su investigación por la posible comisión de alguna conducta delictiva. Existe para esta misma persona otra sanción con motivo de otra irregularidad, consistente también en destitución e inhabilitación de 1 año para ocupar el empleo, cargo o comisión en la administración pública por los hechos relativos a no realizar las retenciones de concepto de 5 al millar para actividades de inscripción, control y vigilancia, estando obligado para ello, por lo que indebidamente realizó el trámite de pago de las cuentas por liquidar certificadas ante la Secretaría de Finanzas, puesto que es él quien determina con qué recursos se liquidan. Con ello contravino lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, así como el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Tercer persona sancionada, Sotero Díaz Silva, director de diseño de instalaciones electromecánicas de Proyecto Metro. La primera sanción consiste en la inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública, por haber recibido preliminarmente los trabajos comprendidos en el contrato 8.07 CO01T 0222, a través de la constancia de hechos relativa a la recepción preliminar de trabajos comprendidos en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado, de fecha 30 de octubre de 2012, al no verificar que estos estuvieran debidamente concluidos, violando con ello lo establecido en el párrafo primero del artículo 57 de la Ley de Obras del Distrito Federal. Otra sanción para la misma persona, con motivo de otra irregularidad, es la consistente en destitución e inhabilitación por 4 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública. Los otros hechos corresponden a haber autorizado indebidamente la administración número 4 del contrato 8.07 CO01T2 022 relativo al proyecto integral para la actividad principal sistemas, ya que omitió aplicar los gastos financieros
por la cantidad de 5.901.796 sin IVA generados desde el 1 de enero hasta el 18 de marzo de 2009, debido a que la contratista no invirtió 243.260.000 con el IVA incluido del total del anticipo otorgado para la compra de materiales e insumos en el ejercicio 2008. Cuarta persona, Koichi Mario Endo Jiménez, director de obras inducidas del proyecto Metro. Se le impone la sanción primera de inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública por recibir preliminarmente los trabajos comprendidos en el contrato 8.07 CO01T 0222 a través de la constancia de hechos relativa a la recepción preliminar de trabajos comprendidos en el contrato de obra pública a precio alzado y precio determinado, al no verificar que estos estuvieran debidamente concluidos, violando con ello lo establecido en el párrafo primero del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. La segunda sanción impuesta a la misma persona es la consistente en la destitución e inhabilitación por 5 años para ocupar su empleo, cargo o comisión en la administración pública por haber autorizado indebidamente los convenios modificatorios 1 y 4, puesto que incumplió lo que establece la cláusula 11ª del contrato principal. Asimismo, autorizó los convenios administrativos 5 y 6, los cuales carecen de la firma del representante del consorcio. Quinta persona sancionada, José Pascual Pérez Santoyo, director de Administración de Contratos del Proyecto Metro, destitución e inhabilitación de 15 años para ocupar cargo o comisión en la administración pública y sanción económica consistente en 116.312.398 pesos, y se da vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la posible comisión de alguna conducta delictiva. Los hechos que se le imputan es haber autorizado irregularmente el convenio de reconocimiento de adeudos del 31 de octubre de 2012 relativo a los trabajos de construcción de las obras inducidas subterráneas, superficiales y aéreas, no consideradas en el contrato del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la línea 12 Tláhuac-Mixcoac del sistema de transporte colectivo, al amparo del cual se efectuó un pago improcedente a las contratistas por 116.312.398 pesos a través de 4 estimaciones, ocasionando daño al erario del gobierno del Distrito Federal por el monto de referencia. Se remite el expediente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para su investigación por la posible comisión de alguna conducta delictiva. La misma persona tiene otras 2 sanciones. La tercera de ellas es una sanción por diversas irregularidades, también consistente en la inhabilitación de 15 años para ocupar el empleo, cargo o comisión en la administración pública y denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Se le imputa haber autorizado de manera irregular el pago de administraciones sin las firmas de la residencia de la obra. Autorizó indebidamente los convenios modificatorios 1 y 4, puesto que incumplió lo que establece la cláusula 11ª del contrato principal, autorizando adicionalmente los convenios administrativos 5 y 6, los cuales carecen de la firma de los representantes. Además, se autorizó para pago las actividades de supervisión extraordinaria, ya que se efectuaron adecuaciones y se evaluó la aplicación de 17 precios unitarios con variación de un 25% respecto a lo establecido en el catálogo de conceptos. También se autorizó el pago indebido por el ajuste de costos, ya que fueron autorizados conforme al importe total de los trabajos ejecutados, debiendo autorizar con base en los trabajos pendientes por ejecutar. Asimismo, participó indebidamente en la formalización de los convenios de reconocimiento de adeudo, incumpliendo la normatividad para celebrar dichos convenios, así como duplicar conceptos ya incluidos en la ingeniería básica, todo ello derivado de una deficiente planeación. Indebidamente autorizó el proyecto ejecutivo para las estaciones
Atlalilco, correspondencia línea 8, Estación Ermita, correspondencia línea 2, Estación Zapata, correspondencia con la línea 3, Estación Mixcoac, correspondencia línea 7, ya que no se dio atención a lo establecido en los términos de referencia en el capítulo 6 del proyecto de obra, al no contemplar la construcción de 3 andenes, por lo que no se dio debido seguimiento al diseño de la línea. Se formularon además 3 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por suscribir indebidamente contratos y por la posible comisión de hechos constitutivos de delito. Tiene una cuarta sanción por motivo de otras irregularidades, también por 15 años, para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública, por haber recibido preliminarmente los trabajos comprendidos en el contrato 807 a través de la constancia de hechos relativo a la recepción preliminar de los trabajos comprendidos entre el periodo del 30 de octubre de 2012, al no verificar que estos estuvieran debidamente concluidos, violando con ello lo establecido en el párrafo primero del artículo 57 de la Ley de Obras del Distrito Federal. Adicionalmente, suscribió indebidamente, al no tener facultades para ello, convenio número 4 de fecha 30 de abril de 2012 respecto del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 8.07C01T02.22 de 17 de junio de 2008, contraviniendo lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.